Hola chicos, en este video vamos a trabajar representación de datos. ¿Qué es la representación de datos? Es una manera más fácil de leer cierta información. ¿Qué es lo que vamos a ocupar en representación de datos? Vamos a ocupar la tabla de frecuencias del primer video, donde habíamos visto que era una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y una frecuencia porcentual. Vamos a trabajar la gráfica circular que aprendimos a hacer en ese mismo video y en este les voy a agregar una gráfica más, pero fíjense bien, todo se los voy a explicar con un ejemplo. Voy a leer el ejemplo, dice: Arturo lanza una moneda 20 veces y registra los siguientes resultados: águila, águila, sol, 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 sol y así sucesivamente. Dice el primer ejercicio: construye la tabla de frecuencias. 2. Realiza la gráfica de barras y 3. Realiza la gráfica circular. Entonces, vamos a empezar a construir la tabla de frecuencias. ¿Cómo se construye la tabla de frecuencias? Habíamos dicho, se tiene que poner en este caso el dato, que ya sea, en este caso, águila o sol. Son los únicos resultados posibles que tengo. Entonces, aquí nada más le voy a poner dato. Bueno, déjenme borrar esto para que se vea mejor. Y al final hago la tabla. Necesito el dato, necesito la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y en otro pedacito la frecuencia porcentual. No lo voy a hacer tan bien la tabla porque en sí me interesa que ya hayamos aprendido a calcularla. No. Entonces, fíjense bien, estas son las tres frecuencias que ya habíamos visto. Quedamos que la frecuencia absoluta se sacaba contando. ¿Qué datos tengo? En este caso únicamente tengo dos datos. Tengo que me puede salir sol o me puede salir águila, cualquiera de las dos. Entonces voy a poner águila y sol. Son mis dos datos posibles nada más. Entonces, ¿cuántas águilas tengo? Son las que les digo que se sacan contando. Voy a mis resultados, que en este caso es esta línea que está aquí. ¿Y cuántas águilas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cierto dato. 8. Entonces, ¿cuántos soles tengo? Si se hace 20 veces y tengo 8 águilas, por lo tanto tengo 12 soles. Los también los pueden sacar contando, que son los que están aquí. Recuerden, la suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar el total de los datos. En este caso, la suma de estos dos me da 20. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Recuerden, la frecuencia relativa se podía expresar de dos maneras, en fracción y en decimal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el dato que quiero entre el total, entre 20. El dato que quiero entre el total. Y quedamos que en esta columna las voy a expresar ambas en fracción y en decimal. Entonces, tengo que dividir 8 entre 20. En este caso me daría 0.4. Y en el siguiente voy a dividir 12 entre 20, que me daría 0.6. El total de las frecuencias relativas me tiene que dar un entero. 0.4 más 0.6 me da un entero. ¿Y cómo sacaba la frecuencia porcentual? Recuerden que la frecuencia porcentual se sacaba multiplicando la relativa por 100. Entonces, aquí abajo, les voy a poner aquí una flechita, por si no se acuerdan. De todas maneras pueden consultar el video pasado. Que la frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta entre el total. Aquí la frecuencia porcentual va a ser igual a la frecuencia relativa por 100. Entonces, voy a multiplicar en este caso 0.4 por 100, que me daría 40%, y 0.6 por 100, que me daría 60%. Aquí el total me tendría que dar un 100%. Ya tengo la tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué es lo que...? Hasta aquí ya terminé el número 1. Todo esto es el número 1. Ya tengo el número 1. Después dice el número 2. Realiza la gráfica de barras. Esta es nueva. Para la gráfica de barras,
voy a ocupar únicamente dos. Les voy a hacer aquí un bosquejo chiquito y ahorita lo hago bien. En la parte horizontal va a ir, en este caso, el dato. Y en la parte vertical va a ir la frecuencia absoluta. Y recuerden, las barritas, en este caso, no se tocan, las barras están separadas. Entonces, en la gráfica de barras se utiliza la frecuencia absoluta y en este caso el dato. La frecuencia absoluta va en el eje de las Y y el dato va en el eje de las X. Entonces, la voy a construir. Déjenme borrarla para que no se vea la situación. Lo voy a escribir en texto. Entonces, la gráfica de barras. Entonces, voy a poner mis dos ejes primero. Voy a hacer igual en negro. Ujú. Okay. En la parte de horizontal voy a colocar los datos. Yo lo voy a separar. Aquí voy a poner que tengo águila y de este lado tengo sol. Este es el dato, en este caso el dato de la moneda. Y aquí sería la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta tengo dos solamente, 8 y 12. Entonces, no sé, yo voy a poner que aquí está 10 y acá está el 20, más o menos. Entonces, vamos a construir la gráfica. Para águila, águila se repite 8 veces. Entonces la voy a ir poniendo abajito del 10. Y aquí le voy a poner su frecuencia para que no se confunda. 8 veces. Y sol se repite en este caso 12 veces. Arribita del 10. Yo le puse 20 porque generalmente tenemos más datos, pero en sí nada más se trabajan con las frecuencias absolutas que se tienen. Entonces, ya tengo la gráfica de barras. Ya tengo el ejercicio 2. Entonces, gráfica de barras utiliza frecuencia absoluta en el eje de las Y. Ahora, lo último que me pide es la gráfica circular. Voy a borrar la parte de abajo porque necesito lo de la tabla. Entonces, que habíamos dicho que la gráfica circular se hacía con el transportador y lo primero que tenía que hacer era determinar los grados. Entonces, en este caso el porcentaje lo tenía que multiplicar por 3.6. Por ejemplo, aquí. Para saber cuántos grados le corresponden a águila, para la circular. Para águila. Yo tengo que águila es un 40%, entonces multiplico 40 por 3.6. Entonces, son 0, por 6, 24, 12, 14, lo con un punto decimal. 144 grados. Y para sol, que son el 60%, pues lo que resta, ¿no? Le puedo quitar a 360, 144 o puedo multiplicarlo. Me da exactamente lo mismo por resta o por multiplicación. Entonces, vamos a sacarlo. Sería en este caso 60 por 3.6. Y eso me daría, en este caso, 216. Entonces, en la circular, ahora sí voy a borrarlo de arriba. Aquí en esta aplicación no tengo el transportador, así que ustedes lo van a tener que sacar. Solamente voy a dibujarla al tanteo, ¿vale? Entonces, fíjense bien.
Quedamos que a 40% le corresponden 144 grados. Entonces, la voy a hacer aproximadamente. Entonces, inicia en 0, son 180, 90, más o menos por aquí. Y la divido. Ajá. Esto representaría mi 40%. El 40% que son las águilas. Y todo lo que resta es el 60%, que corresponde a sol. Entonces, si se dan cuenta, no es un tema tan nuevo. Lo único nuevo que les estoy enseñando es hacer la gráfica de barras, pero toda la tabla de frecuencias la habíamos visto en el primer video que subí. Entonces pueden basar en ese y de todas maneras aquí ya se los volví a explicar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes de actividad? Van a responder de la página 192 a la 194, la 192 a la 194, pero ojo, en la 194 es hasta el inciso K, hasta el inciso K. Ok, de la 192 a la 194 utilizando este tema. Y me la pueden enviar por correo, chicos.